a cada rato sorpresas en la Argentina. Nuestro conflicto, o por lo menos el que tiene el presidente con el otro presidente, el argentino con el español, o el español con el argentino, una sesión en la Cámara de Diputados que se sigue dando, tratando el tema de las universidades y también el tema de la educación, y una conferencia de... Me sonrío porque realmente hoy me hizo estallar casi en una carcajada, del vocero Manuel Adorni, que contó que mañana el presidente, como estaba anunciado, va a presentar su libro, con particularidades. ¿Las particularidades cuáles son? Que, bueno, va a presentar el libro, después va a tener una charla mano a mano con un expert, en lo que él calificó, Milei, por la mañana como un show, y después va a cantar. Bien. Yo les quiero mostrar una parte de Milei actor, ¿sí? Veamos este espacio con Guido Casca, en el que estaba Enrique Pinti en el jurado, en el que Milei había un imitador de Fito Páez, un imitador de Shakira, una imitadora de Shakira, que era, creo, novia en ese momento de Milei, porque ustedes tienen que escuchar el momento en el que Milei habla con respecto de dónde venían y qué era lo que habían hecho. Estaba dando una charla, una explicación económica bastante sensata. Sí, no, lo que dice, llena de números. Lo que dice siempre. La estría, no, pero hubo un momento... Que le mandamos un abrazo grande. Un momento, se pone a hablar del sexo tántrico. Sí, y dice, ¿cuánto dura su sesión con esta chica? Dice... 2 o 3 horas. O sea, está teniendo sexo. En este mundo mío del sexo... ¿Para qué? Si usted, ¿Quién te pide tanto? Escuchá, no sé si lo vas a encontrar. En este sexo que yo practico, 45 minutos es ser un eyaculador precoz. O sea, el actual presidente de la Nación dice en este mismo programa de Kafka que él dice que hace sexo tántrico con la chica que era Shakira, la que estaba imitando a Shakira, que de unas 3 o 4 horas, que si llega a eyacular a los 45 minutos es precoz. No se lo permite. No, bueno, pero sí... Acá imitó a Leonardo Fabio, no podemos pasar ese momento cuando canta, lo tenemos prohibido. Pero en un callplayer, él... Bueno, mañana, a todo esto, mañana, no sé si va a salir con un pañuelo en la cabeza. Pero pará, porque lo tengo cantando. Entonces, como el Capitán ANCAP, porque en un callplayer, él canta. Escúchalo, escuchémoslo. Gastar y gastar y gastar y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no aguantarán más, ahí iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario. Y eso será inflacionario. Bien, no sabemos... Si algo puede hoy presidente mal. Yo te pregunto, ¿algo puede salir mal en Argentina? Por el amor de Dios. Si el presidente nuestro hoy es él, por supuesto, tuvo una vida anterior y tuvo una vida que estuvo ligada a los medios de comunicación como columnista, pero además tuvo una vida ligada a el show. Él dice que su vida es un show, ¿sí? Bueno, en ese pequeño preámbulo que mostramos nosotros con Guido Casca, con esta señorita y el imitador de Fito Páez, él canta una canción de Leonardo Fabio y no lo hace mal, entona bien, qué sé yo, los grandes registradores de cantos dirán, no, mira, acá desafinó, acá este tema, acá el otro, pero bueno, a esta que vimos última lo llevó la diputada Lemois, cuando hacían los Coldplay. La diputada que también, fue novia de Javier Milei. Que lo vamos a estar escuchando después, porque mañana lo que remarcan es que no se sabe si va a poner un pañuelo en la cabeza a Milei o no. Sí, claro. Pero ¿Qué cantará? A mí me contaban hoy del diario, que acabo de llegar, dice que inclusive tiene un traje, tiene 2 trajes para ponerse. No se sabe bien de qué, 2 disfraces, quiero decir. ¿2 disfraces? No. No, porque yo puedo entender. ¿Algo puede salir mal en Argentina? No lo sé. Yo sigo preguntando. Yo puedo entender que para presentar el libro esté de traje riguroso, ¿sí?
Y después, como hacen las grandes estrellas, pasa por el camerín y cuando viene a cantar con una camisa, un pantalón y canta, qué sé yo, no sé qué va a cantar, sinceramente, porque él además sí, es adorador de la ópera. A ver si sale cantando como un barítono. A ver, información. Ahora, por ejemplo, Sí. hay una multitud. Recién me confirmaron, vos pasaste por ahí por Luna Yo Park. pasé por el Luna Park, yo te conté. Una multitud en Luna Park tratando de Conseguir entradas. conseguir una entrada para verlo Milei. Yo pasé Para todo esto hay que reconocer, estamos en una crisis terminal en la Argentina. El dólar acaba de subir de vuelta, no es nada para alarmarse, pero evidentemente es la primera vez de las 5 bajas de tasas que hay Sí. que el dólar acusa recibo. Exacto. El dólar es la primera vez que acusa recibo, que es un tema para preocuparse. Salió a hablar Cavallo hace un rato nada más. Sí, sí. Desde Washington, Cavallo dice lo mismo, que Milei se pelea con Cavallo por decir lo que volvió a repetir hoy, que Cavallo remarca habría que salir del cepo, no en todos sus escalafones, pero sí en el cepo para pequeños ahorristas. Yo dejaría, dice Cavallo, el cepo para transacciones. Aún así sigue la escalada con el gobierno de España, que el gobierno de España Sí. hoy también, a raíz de la respuesta de Milei, llamando cobarde, entre otros epítetos, al presidente español, dice que para siempre, de hoy para siempre, no vamos a tener nunca más un embajador o una embajadora español en el país. Bien. Bueno, muchísimas Cuando le cosas para preguntaron al vocero de... Después lo vamos a ver. De López. Después lo vamos a ver. Sí. Bueno, lo tengo, pero sí. está el senador, ¿está acá o está por allá? Está en... Le vamos a preguntar dónde está. Senador Olivera, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, muy bien, acá estamos. ¿Está en su provincia o está por acá? Sí, tenía un evento acá importante en la provincia, ya mañana en la mañana estoy viajando para Buenos Aires. Bien, bueno, muy bien. Usted seguramente mañana a la tarde irá a la presentación del libro del presidente. Sí, estamos invitados, tanto los senadores como diputados de la Libertad Avanza, estamos invitados al evento, así que, bueno, mañana hay plenario, vamos a estar ahí en el Congreso y esperemos que se firme el dictamen. ¿Y le provoca curiosidad esto de que el presidente va a cantar? No, la verdad, Milei es así, él se definió, es auténtico, la verdad que nos mostró cómo era en campaña y la verdad que sigue siendo igual, ya es así como es, y bueno, y si tiene ganas de cantar, la verdad que es la presentación de su libro. Y bueno, pero, a ver, coincidamos que no es común, no es frecuente que el presidente haga un show. Yo entiendo, si tiene que presentar el libro, está bien, tiene todo su derecho, no lo pudo hacer en la Feria del Libro. Más, si quiere tener una charla con su economista de cabecera en este momento, que es José Luis Espert, con el que se va muy bien y hacen un buen tándem, ¿sí? Es un buen entrevistador, Espert, ¿sí? Ahora, después el canto. Recién pasábamos algunas historias de los cantos de Milei cuando iba a algunos shows y entona bien en algunas cosas, en otras, bueno, era parte del show. Pero digo, la gran duda es cantar, pero digo, ¿qué cantará, no? Bueno, qué sé yo. sí, bueno, la verdad que no sé bien del tema, nos invitaron a la presentación, mañana, como te digo, vamos a estar ahí en el Congreso, tenemos plenario y ojalá que podamos terminar antes para ir a la presentación del libro. Bien, hay una curiosidad grande. Hoy pasé yo de casualidad por el Luna Park, ni sabía que, bueno, ni me acordaba que el presidente estaba mañana allí. Había canales de televisión y digo, ¿qué pasa? ¿Quién actúa hoy? Porque digo, bueno, debe actuar alguien. No. Actúa Milei. No, entonces cuando paso, estaba el tránsito cerrado, le digo al policía, ¿qué pasa? Me dice, no, es por lo de Milei. Ah, y le digo, esta gente dice, no, va a hacer cola para ver si consiguen las entradas. Bueno, qué sé yo, había mucha curiosidad por la gente. Lo que se sabe, obviamente, son... ¿Ves? Las entradas en los teatros valen mucha guita. 5.100 más o menos entradas son las que están repartiendo. Esto va a ser gratis, dicen. Por eso digo. Las entradas van a ser gratis, no el libro, cuyas regalías, el propio Milei hoy explicó que las regalías del libro, él se las dio, los derechos, o sea, la plata va a entrar en la cuenta de una empresa privada. Sí. ¿Por qué? Porque esa empresa privada es la que va a pagar esos 8 millones y pico de pesos que le sale a alquilar
el Luna Park para mañana, un precio obviamente muy bajo, muy bajo de mercado, bajísimo. Sí, por supuesto. Y que después obviamente que esté saldado esa plata que sale para alquilar el Luna Park, esas regalías iban a ir obviamente personal porque él escribió el libro que está muy bien. Él dijo, está muy bien que explique que él va a pagar el Luna Park. No, y además dijo, esas regalías cuando superen los 8 millones son mías, dijo. Son mías. Está muy bien, tiene todo el derecho. Bueno, senador, hoy hablamos con algunos otros senadores más temprano en la radio y ellos, se mostraban felices por la posibilidad de seguir discutiendo para que salgan la ley bases y la ley fiscal, pero sabiendo que el senador Blanco, por ejemplo, de Tierra del Fuego, nos anticipó que va a votar en general, pero que no va a votar en particular. Si hay algún artículo con el que tengo alguna discusión, varios, y veremos cómo viene la historia. ¿Usted está preparado para qué mañana? El senador Blanco, es de Tierra del Fuego, él corresponde a las provincias del sur y están pidiendo una extensión en el tema de ganancias, por lo que tienen un sueldo más elevado que el resto del país. La verdad que se está hablando, a tanto como Blanco hay otros senadores que tienen algunas cositas para agregar o para modificar de la ley, y la verdad que estamos expectantes porque se puede aprobar con modificaciones y después que pase a diputados para el tratamiento final. Está muy bien. ¿Cuáles son, Bruno, cuáles son las expectativas que ustedes tienen? A ver, lo hemos hablado y creo que con vos hemos hablado con todos, que si uno ve un poco la película, más allá de lo que esté sucediendo, que miembro disiente conmigo, yo hablo de fracaso que obviamente puede ser después un éxito. Fernando lo que opina que no, que puede ser una frustración y no un fracaso, wherever, lo que quieran, más allá de la discusión semántica. Vemos una ley que salió con 600 y pico de artículos a principios de año, que no se terminó votando y que el propio Milei la retira de diputados porque prefiere una no ley que una mala ley. Esto lo dijo oficialmente. Después vuelve una nueva ley ómnibus, que es la ley de base ya, porque no tiene nada de ómnibus, porque se achica a un 40% de lo que era. Eso a su vez es modificada en diputados, que sale con media sanción, y que ahora probablemente en el Senado va a achicarse de vuelta, va a tener más modificaciones, probablemente, para volver a diputados. O sea que va a ser una ley mucho más chica de lo que principalmente ustedes presentaban o querían o tenían la expectativa de tener. ¿Va a ser una buena o una mala ley la que va a salir? No, va a ser una muy buena ley. Lo que se hizo, se retiraron algunos capítulos que eran lo que traía conflicto y después la ley se dividió. Se dividió en ley base y después tenés paquete fiscal. Si sumás los artículos de las dos leyes, tenés 300 y pico de artículos que era la ley modificada que estaba en diputados esa primera vez que se volvió a comisión. Ya lo dijo Javier, esta es un primer paso para todas las reformas estructurales que se quieren hacer, y lo que va a hacer es simplificarle la vida a los argentinos. Lo que hace la ley es destrabar la economía, nada más y nada menos. Desregularizar la economía. Pero también es cierto, es cierto que están digamos, inconsistente de mi punto de vista todo, que hasta la semana pasada se peleaban entre francos, que acá a nosotros nos dijo que iba a haber, que era muy probable que no haya 25 de mayo. El propio Adornis y algún ministro más se va a decir que el 25 de mayo sí o sí se iba a dar. Bueno, finalmente no va a haber 25 de mayo, o por lo menos no se sabe. El Milei dijo que no, va a haber, creo que un acto, remarcan que en Córdoba. En el Cabildo de Córdoba. En el Cabildo de Córdoba, no sé si esa información la tenés. ¿Va a haber finalmente algún acto de ustedes? Siempre desde un principio Javier expresó que para que haya pacto de mayo tenía que estar esta ley base. No vamos a llegar con la ley base aprobada, por lo que el pacto de mayo pasará junio o pasará julio cuando la ley está aprobada. Entiendo que el 25 de mayo va a haber un acto en Córdoba, pero sin el pacto. La verdad que del Ejecutivo han sido muy respetuosos. Ellos tenían este deseo de que el pacto fuera el 25, pero más allá de eso entiende que el Senado es Cámara Revisora y bueno, estamos ahí para revisar la ley. Por supuesto es perfectible y cada senador expresó qué artículos o puntos se pueden llegar a modificar para adecuarse a las provincias de cada senador.
y se los está escuchando, y mañana vamos a tener un dictamen seguramente con algunas modificaciones que estos senadores han propuesto. Olivera, usted es una buena referencia porque vive, digamos, si medimos la Argentina desde Jujuy hasta Ushuaia, ustedes casi están en la mitad. Sobre la cordillera, pero casi en la mitad. Hoy hablábamos con el senador de Tierra del Fuego porque muchos, entre ellos Mariano, no coinciden con el régimen preferencial que tiene Tierra del Fuego, ¿sí? No con el régimen, sino con las ganancias que tienen las empresas que están allí. ¿Cuál es la opinión de alguien que está tan lejos de Tierra del Fuego y que sabe que, bueno, si no tienen un régimen preferencial, quizás en otro momento mucha gente no se hubiera instalado allí y que las cosas valen realmente muy caras? Bueno, y aprovechando esa endija, muchas empresas se unieron al régimen, 40 empresas, nos dijo el senador Blanco, y él considera que eso tiene que ser bien marcado, dejado como está y no modificado. ¿Usted tiene opinión formada con respecto a este tema? Mira, cada provincia tiene su situación particular. Lo que se está tratando es obviamente que haya un régimen general para todas las provincias parecido, y bueno, son derechos adquiridos que ha obtenido la provincia de Tierra del Fuego, y hoy en día discutir sobre estos privilegios que han tenido, la verdad que es algo que trae telejuicio. Yo te puedo hablar por San Juan, que nosotros acá en la provincia somos una provincia minera con varios proyectos en exploración, que estamos, la verdad, que muy expectantes con el capítulo de RIGI, porque es un capítulo que va a acelerar las inversiones en la provincia y que va a generar una cadena de valor muy grande. El RIGI es un régimen para grandes empresas que lo que hace es potenciar a todas las pymes, empresas de servicio, empresas de transporte, empresas de gastronomía, venta de maquinaria, todo lo que sea que va a ayudar a despertar esta economía, que hoy San Juan, la verdad, está un poquito estancada, pero estamos todos expectantes en que salga este capítulo, porque bueno, va a incentivar las grandes inversiones, que es lo que necesitamos en esta provincia y en este país. Hoy, ¿cómo es la situación de esa región minera por antonomasia y tan rica en minerales? Sí. ¿Está frenada, el trabajo, la inversión? ¿Están esperando ustedes precisamente la aprobación de este RIGI para activarla? ¿Están paralizadas, semiparalizadas o esperando esta opción? Sí, mira, actualmente, para que te dé un contexto de Argentina, tenemos 8 proyectos de cobre. Son proyectos mineros grandes, y de estos 8 proyectos, 5 están en San Juan en una fase de exploración avanzada. Una vez que se termina la fase de exploración, empieza lo que es la construcción, que ahí es donde se necesita el desembolso grande de dinero, que son capitales extranjeros, que obviamente en la Argentina no están. Hoy están expectantes porque la verdad que las condiciones del país no son muy favorables para este tipo de inversiones, que son extracción de minerales a 20, 30 años, y obviamente este tipo de políticas que dan estabilidad a estas inversiones y le dan una cierta certeza al inversor de la rentabilidad que puede llegar a obtener a largo plazo, sin duda aceleran, y por ahí algún grupo inversor que está interesado con este tipo de promociones, bueno, es lo que les falta para terminar de invertir. Justamente en las comisiones que estuvimos la semana pasada fueron exponentes de Chile, y explicaban que ellos también han tenido regímenes de inversión y fueron los que incentivaron a que estas empresas invirtieran en el país. Hoy por hoy es Chile lo que es gracias a la extracción de cobre, así que nosotros obviamente estamos expectantes, y es darle certidumbre al inversor de la rentabilidad que va a obtener a largo plazo. O sea, son proyectos que están invirtiendo durante 5 o 6 años y recién ven los retornos después de todo lo que es exploración, después de lo que es la construcción y la extracción de los minerales, por lo que necesitan esa certidumbre para hacer estas inversiones, que estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Se incrementaría en cuánto el plantel de trabajo, la cantidad de trabajadores con un proyecto de este tipo? No, bueno, mirá, para que te des una idea, un proyecto minero, el campamento que es lo que se denomina a donde está la gente trabajando en la montaña, que es donde se hospedan, alberga alrededor de entre 3.000 y 5.000 personas.
ahí permanente. Tienen régimen de, puede ser 15-15, 15-7, o sea, están 15 días en la montaña, 7 o 15, depende de la empresa, depende del régimen que tengan, pero más allá de todo el movimiento que genera de transporte, esta gente tiene que comer, entonces empresas gastronómicas que contratan, y bueno, hay muchas empresas acá que le proveen materiales a la minera para trabajar. Obviamente hay bienes de uso de gran tamaño que se tienen que importar porque no están en el país, pero todo lo demás, tanto metalúrgicas como empresas de venta de herramientas y equipamiento, se potencian de una manera, la verdad, muy fuerte, porque encima la mayor de las mineras tienen acá lo que se llama un concepto social, que es, la gente que les permite hacer este tipo de trabajo. Entonces, toda la mano de obra y todas las cosas se contratan de empresas locales acá de la provincia. Senador, dos cositas. Estoy justo recibiendo algunos mensajes que después le quería comentar algo. Información de mañana. El gobierno preocupado por el tema de la suba del dólar. Con eso que es la primera vez que el dólar, repito, acusa recibo de lo que son las bajas de interés. Que todos decimos, ¿qué pasa con los pocos argentinos que ahorran? ¿A dónde va ese dinero? Claro. Porque pierde con inflación, evidentemente. Está claro que ahora se está yendo lentamente al dólar. Sin dudas, sin dudas. Senador, le pregunto esto. Vamos a compartir una foto, que a ver, Jimmy, no sé si la tenés ahí o los chicos, porque hubo un cambio de estrategia, esa es la pregunta. Ahí estamos viendo a lo que es el cambio de estrategia para la negociación del Senado. Como se empantanaba la negociación, estamos viendo a Nacho Torres, que es el gobernador del Chaco. De Chubut. De Chubut, sí. Sí, está la senadora Elizabeth también. Bueno, ahí los estás viendo. Y senadores, obviamente, de esa época, con la propia vicepresidenta de la Nación. ¿Por qué? Porque le fue Francos a pedir el jueves pasado, nosotros estamos acá en el aire, que justo dijimos nosotros, está Franco yendo a ver a la propia vicepresidenta para esto, para que empiece de alguna manera a entrometerse, a ver, a empujar, a colaborar para que pueda salir la ley lo mejor que se pueda. Porque en su momento se había trascendido que había sido excluida de la negociación con la oposición en el Senado y que esa negociación no habría llegado a buen puerto, teniendo en cuenta que se esperaba ya hace varios días que salga el dictamen todavía ni siquiera salió y por eso se tuvo que postergar todo lo que es el 25 de mayo. ¿Cómo cree usted, senador, que fue esa negociación? Tengo entendido que usted no participó, pero sí me gustaría saber si evidentemente el gobierno pudo haber encarado la situación quizá de otra manera, aún en diputados donde tuvo éxito, ¿no? Porque básicamente atrás de la negociación lo que todos remarcan que estuvo Karina Milei y el propio Martín Menem marcando un poco cómo era el ritmo de esa negociación con la oposición en el Senado de la Nación. No sé qué usted puede aportar. Sí, a ver, ahí estamos viendo a la senadora de Chubut, forma parte de las provincias del sur. Ellos obviamente están peleando por el tema de ganancias, al tener, como te explicaba, al tener unos sueldos más altos que el resto de la Argentina, agarraría al mayor número de trabajadores, por lo que ellos lo que quieren es una extensión a las provincias del sur, o sea, elevar este mínimo no imponible para que no enganche todos. A ver, en el sur tenemos petroleras que tienen sueldos bastante más elevados, entre otras empresas, también hay empresas de gas, bueno, está Vaca Muerta, y bueno, los sueldos son más elevados por las condiciones del trabajo que tienen. Y bueno, la verdad que Victoria, bueno, ya la vimos cuando tuvo que negociar las autoridades del Senado, que se dieron en diciembre, después se dieron en febrero, que consiguió el número de 39 senadores. Y bueno, ella siempre está abierta al diálogo. La verdad que las puertas de su despacho están abiertas, todos los senadores la verdad que hablan bien de ella, y bueno, todas las cosas que tienen para plantear y para mejorar esta ley, por supuesto que Victoria está para colaborar y ayudar a que salga lo más rápido posible. Bien, teniendo en cuenta que hoy sorprendió a la oposición en diputados con una reunión que, bueno, quebró un poco el deseo del gobierno que no se hiciera, pero que creo que no va a tener éxito porque cuando se vote no van a conseguir el número suficiente porque el PRO y la Libertad Avanza, mientras mantengan esa unidad, van a rechazar esto que se está en este momento, para mí, con mucho tino, que es charlar sobre el tema de la educación.
yo creo que es un tema que es imprescindible que tratemos. Y que me dijeron que en la ley de bases, en los 10 puntos que Milei leyó en la sesión conjunta de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, va a haber una corrección en uno de los puntos donde se va a hablar del tema de la educación. Porque como se soslayó, hay muchos que criticaron, por ello fue un poco la marcha también de las universidades, mucho también por la parte económica, se satisfizo la parte económica, no solo de la UBA, sino también hoy nos enteramos de las otras universidades. ¿Usted cree que realmente el tema educativo es poco tratado en este momento en la Argentina con el déficit alarmante que hay, no solo ya en los sueldos de los docentes, sino en la enseñanza a los chicos? No, la verdad que no. De hecho, se pensó incluir un capítulo de educación en esta ley, pero la verdad que, como vos decías, ya es una ley bastante extensa, es algo que se tiene que tratar, hay que declarar la educación como servicio esencial para que no tengan, a raíz de los paros, los chicos tengan menos días de clase, que hay que garantizar un mínimo de días de clase para que, porque es esencial, es el futuro que nosotros tenemos y los chicos de hoy son los próximos dirigentes de mañana y es prioritario para cualquier país que la educación sea fundamental. Creo que, hay que pechar todos juntos, tanto políticos como docentes, como sindicatos, para mejorar la educación y se va camino a eso. Pero bueno, hoy tenemos como prioridad lo que es el hambre. La verdad que el 50% de pobres es un número que nos alarmó, fue lo que queremos mejorar en el corto plazo, por eso es la urgencia de esta ley. Y bueno, una vez que se vaya mejorando esto, sí hay varias cosas que tratar, entre ellos el tema de la educación. Bien, bien. Bueno, si esas son las prioridades, me parece que, bueno, yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que en paralelo se pueden tratar perfectamente las dos cuando tenemos registros que hasta tercer grado la mitad de los chicos no saben ni leer ni escribir. Esto lo ha dicho el mundo de la educación. Digo, es tan importante la falta material, es decir, la comida, como la falta intelectual. Porque a un chico le podemos dar de comer, pero si no le damos una educación de calidad, va a salir alguien que no va a... Sin lugar a dudas, pero de hecho cuando se plantea lo del Ministerio de Capital Humano, está planteado porque vos primero tenés la nutrición del chico y después educación, porque vos no podés educar a un chico que está mal nutrido. Es fundamental el tema de la nutrición para después el tema de la educación. Por eso es el tema de prioridades y después, bueno, obviamente insertarlo en un mercado laboral. No, yo te entiendo, yo sé perfectamente que el chico hay que alimentarlo, especialmente en los primeros meses de vida, hasta los 2 años, si no después no comprende. Pero el país vive una crisis tan grande que está bien, yo creo que el punto de vista económico hay que tratar de corregirlo, bajar la inflación, que es un flagelo sin ninguna duda. Pero a mí la palabra educación me da vueltas, me duele saber que ustedes pueden llegar a crear un mundo de futuro importante. Y lo que se van a encontrar es quizá con una calidad de alumnos que no van a tener las capacidades, ni técnicas, ni escolares, como para poder afrontar ese mundo tecnológico que viene y que va a reemplazar inclusivamente al hombre. Entonces, yo digo, está bien, esto es como el huevo y la gallina, ¿no? Fenómeno. Pero igual el tema de educación, lo que estaban planteando es un tema de presupuesto universitario, que bueno... de hecho, creo que han vuelto a subir los presupuestos. No, correcto. Se trabó el tema de la universidad y obviamente el tema de la ley de presupuesto de educación es para que ya dure y no tengamos estos problemas en un futuro. Pero hoy está solucionado el tema del presupuesto. Quizás no supe explicarme. De lo que hablo es de la calidad de la educación. No, porque sin lugar a dudas. Los pibes no los entienden a los maestros o los maestros no entienden a los chicos. Entonces hay que ponerse de acuerdo con respecto a... yo creo que la educación debe ser determinada por los mayores, no por los chicos. Si fuera por los chicos seguramente estarían con el teléfono permanentemente en la mano jugando a otra cosa. Pero esos chicos necesitan recibir una educación de calidad entretenida, ¿sí?
que realmente les enseñe. Y hoy, por los registros que tenemos, podría darle muchos más registros, es alarmante lo que pasa. Tan alarmante como que le falte un bocado dentro de un rato cuando tengan que cenar. No, sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero a ver, para tener los datos que hoy tenemos, también hay que entender que esto viene de hace muchos años mal. No, seguro, ¿no? Es algo que sin lugar a dudas hay que tener prioridad y mejorar, pero es algo que hay que ponerse todos los sectores de acuerdo para, independientemente del gobierno que esté en los años posteriores, la educación sigue un mismo camino y vamos a trabajar para eso. O sea, vos mismo dijiste que se está estudiando incluirlo en el Pacto de Madre. Bueno, amigo, le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a usted por la comunicación. Que siga muy bien. Allí en San Juan, el senador charlando con nosotros, teniendo en cuenta que primero dice bien, ¿sí? Primero alimentemos y después todo lo demás. Pero hay una etapa que es la de los 6 meses a los 2 años, que vos, si no los alimentás bien, no les entra nada. Y creo que en paralelo ya hay muchos chicos que sufrieron ese maltrato en la alimentación, porque bien dice él, este no es un problema de este tiempo, ni tampoco quizá del anterior, viene de lejos en cuanto al tema que la educación no es lo que realmente nos va a dar finalmente alumnos aptos, inteligentes, aquellos que van especialmente a la escuela pública. Entonces, está bien, preocupémonos por los comedores escolares, para que esos comedores escolares no terminen siendo un restaurante para los pibes, sino que sean el comedor escolar en un momento del día, al mediodía, pero que a la mañana y a la tarde los pibes aprendan con una educación de calidad, con docentes que tengan planes que sean actualizados como para que los chicos puedan realmente captar tecnologías nuevas que llegan, con las que se van a encontrar en el mundo del futuro. Para mí es así. Yo creo que en esto también, creo que el gobierno, por supuesto, tiene todos los números arriba de la mesa. Hay 3 temas esenciales en este momento en la Argentina: la comida, la educación y el trabajo. Por eso hablo tanto yo de la obra pública, ¿sí? Porque la obra pública da muchísimo trabajo. Bueno, eso es lo que no solo ahí, en el lugar donde se hace la obra pública, sino en la cantidad de empresas, pymes que trabajan alrededor de cualquier obra que se haga. Bueno, los primeros 5 meses del año, en realidad, tomando diciembre hasta mayo de este año, los números son catastróficos en el desempleo. Son 250.000 empleos, o sea, 250.000 de empleos que se perdieron. Empleos totales, empleos entre los registrados privados, se está calculando también empleos en negro, entre empleos privados y estatales, ¿no? Que van a seguir básicamente en el correo argentino. Sobre todo hay que ver qué pasa con aerolíneas argentinas, que se la quede el Estado o se la den a los privados. Esto porque se está discutiendo en el Senado si finalmente se va a ser privatizada. Es el gran problema y el gran desafío que tiene el gobierno con su plan económico, que es que no crezca la desocupación, cosa que a Milei le ocurrió. El propio Milei muchas veces se asemeja, inclusive vos diste un dato bastante pintoresco, pero que es cierto. No solo el presidente eligió sacar a Néstor Kirchner o retirarlo del lugar donde estaba en la Casa Rosada y puso, obviamente, la figura y la cara del propio Carlos Menem, que fue ninguneado por el anterior gobierno, por el gobierno kirchnerista. Vaya curiosidad, y se abre en paréntesis, el propio Kirchner dijo que Menem había sido el mejor presidente de Argentina después de Perón. Eso lo dijo, que lo recibió obviamente allá en Santa Cruz. Y volviendo a lo que piensa Milei se dejó las patillas. O sea, ya hasta inclusive por una cuestión de fisionomía está viendo y está emparejándose a lo que fue Carlos Menem. Y Carlos Menem tuvo una transformación descomunal de la economía. Fue el que le trajo modernidad a la economía argentina. Después te puede gustar o no, es lo que sucedió. Ni que hablar del campo. La tecnología que consiguió el campo es la que permite tener todas estas cosechas. Hoy lo que nos permite a nosotros salir de las continuas crisis que tenemos es el campo. Le permitió a Kirchner salir cuando la soja estaba en $600. Claro. Le permitió después a el propio Macri poder
recomponer reservas y le está permitiendo ahora probablemente, porque a partir del mes que viene, o el gobierno quiere que el campo empiece a liquidar. O sea, de las grandes crisis económicas, pues te puede gustar o no, podemos hablar de la oligarquía, podemos hablar de lo que quieras, pero es cierto que la Argentina, por una cuestión de estructura... Ya que hablas del campo, cuando el presidente habló esta mañana, dijo que tiene 3 objetivos. Bajar la inflación y el segundo es bajar las retenciones. Sí, dijo eliminarlas. Sí. Dijo eliminarlas. Él dijo, quiero eliminar 3 impuestos. Dijo, el primer impuesto que voy a eliminar es el impuesto país. Sí. Que es el segundo de mayor recaudación en Argentina después del IVA hoy. Sí. Es increíble, es el 17%. Eso lo remarcó hoy. Después, como segundo, dijo que va a eliminar las retenciones y el tercero, que es el impuesto a los créditos y a los débitos. Sí. Lo que remarcó hoy también Milei, que estoy viendo las cuestiones que pasan en España, que yo entiendo que cuando hablamos, y eso es cierto que le sacamos el foco a los problemas reales y acuciantes que hay en el país, que son básicamente la educación, la pobreza, la inseguridad, está claro, vos lo estás remarcando. Nos estamos metiendo en lo que es la pelea de divos entre Pedro Sánchez y Javier Milei. Son divos, uno de izquierda y otro de derecha, son divos Milei y Sánchez que buscan un interés personal de esa pelea, es una grieta. Como Para mí, en el fondo, si esto se tranquilizaran las aguas, es una discusión cultural. Si se tranquilizaran las aguas, si no hubiera insultos de un lado y de otro, lo que están tratando de explicar unos y otros, Sánchez en Europa, con muy poco éxito, porque España dentro del concierto de la Unión Europea no tiene tanto predicamento, sí lo tiene más para Iberoamérica, donde tiene muchos amigos, defiende el socialismo. Mientras que Milei, con otros dirigentes, quizá menos conocidos, pero sí tan importantes como ellos luchando en cada uno de sus países, cree que el socialismo tiene, muchos perjuicios para los países. Lo dicen de manera encendida, de manera grotesca, con insultos, descalificaciones, pero en el fondo, si vos te pones a estudiar el tema, yo no digo que Milei sea el líder de esa revolución cultural que quiere sacar al socialismo o al comunismo del mundo para cambiarlo por un régimen de derecha más occidental, bajo otros tipos de principios. Por ahí es uno más. Lo mismo Pedro Sánchez. Yo creo que si él se pusiera a defender el socialismo, creo que los chinos lo pueden explicar mejor que Pedro Sánchez, lo que es el socialismo. Pero como son figuras sudamericanas, siempre tienen mucho más vuelo porque los medios le dan importancia. Aparte, Fernando, sí, y vos lo remarcás mucho, que somos los medios de comunicación. Nosotros nos conviene mucho más comunicar. A nosotros estamos acá, sí, hoy acá. Sí. En la radio nos pasa lo mismo y los diarios donde trabajamos nos pasa lo mismo, que es mucho más rico, mucho más entretenido, mucho más vendible escuchar a presidentes que se putean, porque se están puteando. Es cierto que Sánchez nunca se refirió a Milei en forma directa. Sí es cierto que Sánchez lo que hizo fue entrometerse en las cuestiones políticas internas cuando vino a apoyar a Massa. Él apoyó abierta a Massa, como Milei hace con Trump. Milei también se entromete en la política de Estados Unidos porque hay 2 candidatos fuertes, que es Biden, buscando su reelección, y Trump, que arrasó en las internas del Partido Republicano, y el propio Milei que salió a decir que él quería que Trump gane. ¿Podemos seguir en un minuto? ¿Cómo no? Porque un periodista de Misiones, Fernando Rumi, que estuvo hoy con nosotros en la radio, Misiones, ¿no? Que es de La Voz de Misiones, periodista del diario, hoy se paró en la ruta, tuvo el gesto para charlar con nosotros y ahora está en un corte y nos va a dar... Que no en esa ruta, porque hay una ruta nacional, la 12, donde los docentes están parando. Y ojo con esto, porque hoy Patricia Burrich estaba analizando, no sé chicos que tenemos algo abierto acá. No, es que está pidiendo salir. Ah, perdón. Está apurado. Fernando Rumi está allí. Fernando, sí, te escuchamos. Hola, buenas noches, Fernando, ¿cómo están? Bien, muy bien. Contanos cómo está la situación en este momento. ¿Sigue igual que hoy al mediodía, con el corte de la ruta, con los docentes allí protestando, con el acampe de los policías? Realmente colorido y llamativo ver la cantidad de manifestantes que se congregaron acá frente al comando radioeléctrico en la capital, en Posada.
Son miles, Fernando, son miles. Son decenas de móviles. Veíamos acá un camión autobomba, pero esto es una verdadera ranchada. Permíteme que te muestre. Las carpas se extienden por varias calles lindantes al epicentro de esta protesta, acá frente al comando radioeléctrico. Este es el 5º día de acampe. Un acampe que empezó la semana pasada, primero en la jefatura de policía, una manifestación que encabezaban oficiales de personal retirado y familiares, pero que el jueves tomó mucho más impulso cuando fueron los del servicio activo quienes encabezaron acá, insisto, frente a la sede del comando radioeléctrico, el corte de la avenida y una verdadera situación de crisis que se vive desde entonces. Bien, nos decía uno de los policías que estaba en el acampe, uno de los delegados que estaba en tratativas con el gobierno, que si bien hay un acampe de policías con sus familias allí en Misiones, la seguridad pública se mantiene, es decir, que los patrullajes en la ciudad se mantienen. ¿Es así? Sí, absolutamente. Como muestra de eso, durante el fin de semana se desarrollaron algunos eventos importantes. Se corrió el TC Pista, jugó la selección masculina de vóley en el interior y no se suspendieron. La policía eligió como método también no cortar las guardias y dicen que se van relevando acá entre los que participan de esta manifestación efectivamente y los que toman guardia sucesivamente. Si se entienden las horas de descanso es que vienen a participar acá. Manejo un poco porque están en medio de una información oficial de uno de sus delegados que vienen y cada tanto dan cuenta de la situación en la cual están las negociaciones. Fernando, acá, a mí lo que me sorprendió es que este hecho se produjera en una provincia que daba la sensación, quizá porque estamos lejos, que estaba más bien serena, tranquila, con un gobierno, con el gobernador Pasalacqua y un jefe en las sombras como Carlos Rovira, que tenían más o menos a la provincia equilibrada. Pero de golpe estalló todo como si se estuviera gestando desde hace algún tiempo todo este malestar. De alguna manera, la crisis económica general acá en la provincia pudo haber afectado de manera especial. Pienso yo por la característica geográfica, esencialmente. No nos olvidemos de que acá nos rodean 1000 kilómetros de frontera internacional y tan solo 200 con Argentina. Y esa característica hace que en lo económico, la devaluación que trajo este nuevo gobierno, que afecte mucho la economía concreta, la del día a día, la de frontera, la que tenía a cada rato a brasileros y paraguayos comprando mercadería por doquier. Eso se terminó de golpe y eso pudo haber afectado y mucho, creemos, el tema de la economía. Más allá de que este obviamente sea un reclamo del sector público, salud, seguridad, educación, la economía en general, post era Milei o en la era Milei, se vio muy afectada en la provincia. Hasta hace poco los argentinos cruzaban para ir a comprar al exterior y volvían con mercadería y ahora ya no, Al revés, hasta hace poco muchos brasileros y muchos paraguayos con una moneda muy fuerte sobre la Argentina venían y se llevaban mercadería de acá. Entonces el comercio local estaba vivaz, era vender lo que había. Venían a comprar lo que había de las dos orillas, de Brasil y Paraguay. Eso cambió con la devaluación esta, eso cambió. Dejó de convenir entonces llevarse cualquier tipo de producto argentino y la balanza comercial nuevamente decayó. Y ahora, eso, créeme, insisto, afecta mucho. Bien, pero el tema se gesta en la policía. Es decir, no en el comerciante que después se suma, como también otros gremios, pero este movimiento de reclamo se gesta en la policía, porque seguramente la policía debe recibir sueldos miserables, ¿no? La policía suscitó la atención, Fernando, de los medios nacionales, porque obviamente son una fuerza en ejercicio y acá hay hombres que se están manifestando y están armados, por supuesto. Pero el reclamo es de acá, de los diferentes sectores. No olvidar el reclamo de los docentes, que desde el principio de año están vigentes con sus reclamos, tampoco el sector de la salud. La policía creo que hizo visible lo que otros sectores no podían hacerlo. E inclusive entendemos los que somos de acá, que los propios docentes hoy salieron a manifestarse con mucha más fuerza, aprovechando la presencia justamente de los medios nacionales, la atención de los medios de Buenos Aires sobre toda la problemática en general de la provincia de Misiones. Bien, ¿cómo ves la evolución del conflicto? ¿Cómo crees que puede darse? Porque lo que estamos viendo, lo que nos estás mostrando con tus cámaras, es en esa zona un pueblo alzado, ¿sí? Con calles cortadas, con mucha gente acampando, con mucha gente cortando todavía la Ruta 12. Te pregunto si están cortando la Ruta 12 todavía.
se levantó hace no más de una hora el corte en la Ruta 12 por parte de los docentes que en caravana anunciaron que están viniendo para armar una carpa en uno de los extremos de este gran corte policial. Así que imagínate la magnitud que va a tomar esto tan solo en unos minutos. Lo anunciaron hace un rato, se levantó el corte y en caravana esos docentes que estaban a la altura de una ciudad próxima, Candelaria, donde te contábamos hoy en la radio, estábamos viendo, están viniéndose acá. Así que lo que se espera, Fernando, para cerrar es de mucha atención, porque no nos olvidemos de que se conformó un comité de crisis presidido por la ministra Bullrich y el gobernador local Hugo Pasalacqua, que ese comité de crisis dispone de centenares de efectivos de fuerzas federales que ya estuvieron el domingo metiendo presión en este corte, y el peor de los temores es que finalmente se dé curso a la orden de desalojo vigente que ya existe, dictada por un juez penal local para desalojar, como decimos, este corte. Así que lo que se viven son horas de tensión, no sabemos si se juega al desgaste, el cansancio de esta gente que hoy por hoy está más firme que nunca en una protesta que cada vez crece más y más. Muy bien, Fernando, te agradezco mucho la gentileza, sé que estás trabajando para tu medio allí. Muy amable y nos encontramos en cualquier momento. Muchas gracias. Buenas noches. Interesante, bien. ¿no? Docentes con 250.000 pesos de básico, los que menos cobran en el país. Una También locura. es cierto que eso no les da derecho, como somos una cosa... ¿A cortar? A cortar. Bien, eso lo hablábamos hoy. Está hablando el presidente Milei. A ver, vamos a ver. Está hablando, el presidente Milei está hablando en un foro de inversores, ¿sí? A ver qué está diciendo. Esto es en vivo, en directo, ¿sí? Se esperaba, pasaron, Ahí está. a ver, pasaron varios funcionarios. Sí, ahí está el presidente. Ustedes deciden invertir y entonces pasan la producción del presente al futuro, por ejemplo. Es decir, la tasa de interés existe independientemente de que exista el dinero, existe porque existe el tiempo. Y además, la tasa de interés no es cualquier cosa. En realidad, la tasa de interés básicamente es el precio relativo de los bienes presentes en términos de los bienes futuros. Eso es la tasa de interés. Por eso es cuando, en algunos textos, no en todos, cuando ustedes pueden determinar la tasa de interés, que también se llama tasa de interés vixeliana, está determinada por la interacción del ahorro y la inversión. Ahora, ¿qué es el ahorro? El ahorro es el consumo futuro. Entonces, cuando la tasa de interés sube, significa que los bienes presentes son más caros que los bienes futuros. Por lo tanto, ¿ustedes qué van a sustituir? Consumo presente por consumo futuro. Por eso, cuando la tasa de interés sube, el ahorro aumenta. Al mismo tiempo, si la tasa de interés bajara, significa que los precios futuros son más altos que los presentes. En ese contexto, ¿qué le convendría hacer a una empresa? En lugar de vender hoy, vender más mañana. ¿Eso cómo se llama? Ese paso de la producción de hoy al mañana. Eso se llama inversión. Y ahí ustedes tienen las tradicionales curvas de ahorro creciente en tasa de interés, de inversión decreciente en tasa de interés, y esa interacción determina la tasa de interés. Y la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal que no tiene nada que ver con la existencia del dinero. Por lo tanto, digo, cuando encuentren un economista que agarre y le pone la tasa de interés y el ingreso, desconfíen, porque es un burro. Primer reflexión sobre esto. Ahora, por lo tanto, digamos, o sea, cuando yo armo las funciones de exceso de demanda, si tienen todos los precios presentes y todos los bienes precios futuros, eso, digamos, va a ser un modelo de equilibrio general y de características intertemporales. Y básicamente lo que ustedes van a encontrar en el equilibrio, que es cuando la tasa de interés sea la misma para todos, entonces el modelo ahí queda macheado en términos presentes y futuros. Ahora, y eso, digo, puede ser de vuelta, sin que exista dinero, no necesito que haya dinero. Ahora, el dinero existe por otra cosa, no, digamos, para determinar tasa de interés. Básicamente, la economía de trueque tiene dos problemas. El primer problema que tiene es el de la doble coincidencia. Es decir, supongamos que yo, no sé, quiero comprar pan, pero no hay ningún panadero que quiera comprar mis servicios de economista. Bueno, quizás compró mis servicios indirectamente votándome para presidente. No sé qué intercambio hubiera preferido. Al margen de eso, bueno, si vivía del Estado, seguramente que no. Le estoy saliendo muy caro.
Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el problema? Yo tengo que encontrar a alguien, un panadero que me quiera vender pan a mí y a cambio que yo le dé charlas de economía. Lo cual, digamos, eso digamos, es un poquito complicado, y más en una sociedad extendida. Y aún así hay un problema que cuando resuelvo el problema de la doble coincidencia, tengo otro problema que es el de la indivisibilidad. Porque yo quizás necesito solamente 1 kilo de pan, o sea, yo no voy a dar una charla de economía por 1 kilo de pan. Entonces ahí aparece una indivisibilidad, y lo que le daría de una charla para, digamos, ese kilo de pan, digamos, no le sirve para nada tampoco, digo, porque ese bien tiene esa indivisibilidad. Entonces, en una economía que aparecen estos problemas, se empiezan a perder muchos intercambios y el nivel de bienestar cae sustancialmente. A partir de eso, digamos, el hombre no se puso a llorar, o, digamos, a ver que me arregle la vida del Estado. No, no. El hombre creó el dinero. ¿Qué es lo que descubrió el hombre? Que había bienes que se intercambiaban mucho más que otros. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a ir a buscar esos bienes, no para consumir esos bienes per se, sino básicamente para intercambiarlo después por el bien que necesitaba. Es decir, la aparición del dinero en realidad es un bien de intercambio indirecto. Entonces, por ejemplo, cuando el hombre era nómade, el primer tipo de dinero que apareció era el ganado. ¿Por qué? Porque, digamos, básicamente la gente se movía con el ganado. Entonces, el primer tipo de dinero que apareció era el ganado. Cuando el hombre se hizo sedentario, entonces empezaron a aparecer otro tipo de productos. Por ejemplo, la gente comía mucho pan. Entonces, el bien de intercambio indirecto que más se transaba en una economía, ¿cuál era? El trigo. No compraban y vendían trigo porque querían per se el trigo, sino porque básicamente era el que más se intercambiaba. En otras sociedades se usó el lino, en otras se usó el tabaco. Hubo distintos tipos de modelos de, digamos, productos que se utilizaban como... Vení, Jimmy. Bien. Creo que esta charla es, no digo que repite las charlas, repite conceptos, pero algo parecido, instruyendo a cómo se gestó la moneda, desde el trueque hasta este momento, ya lo dijo en algún... Él es medio como un experto muy estudioso en eso, sí. que también es cierto que lo reitera cada vez que pueda. Se siente muy cómodo el presidente hablando de este tipo de cosas. En el IAEF... La historia que está hablando en una convención de inversores. Claro. Y que mañana, a esta hora, lo tendremos otra vez como actor principal. Porque mañana presenta el libro, habla con expertos. Y quizá con disfraz. Sí, y por ahí termina cantando. Según Mariano, está preparando 2 trajes. No, me lo comentaron, no lo tomen, eso no me comentaron. Pero 2 trajes, él pidió. 2 trajes de salir. Me dijeron como disfraces o cuestiones como... Ah, disfraces. Como, no sé, disfraces, o sí, quizás un saco con... Me dijeron como un saco, le dije, ¿cómo? Y un saco un poquito más llamativo. Con brillantes, una cosa por el estilo, como si fuera un actor. No sé, yo digo lo que están preparando. Ahora, te digo sinceramente, si el discurso que dio en la reunión de Vox recorrió el mundo, lo de mañana es un acontecimiento. Primero va a ganar el rating en esa franja en todos los canales de la Argentina. Y después va a ser un acontecimiento mundial, mostrando al presidente. Milei es una cosa increíble. Milei es alguien disruptivo de verdad. ¿Alguien? Disruptivo. Disruptivo, sí. Es alguien que vino para movernos toda la estantería. Después te puede gustar o no, es otra cosa. Yo soy muy crítico de muchas cosas. Y mirá que lo hemos conocido a Javier y a Karina ahora. Lo que remarco es, vino a nosotros cambiarnos la perspectiva de lo que era. Tenemos a la expresidenta Cristina Kirchner que todavía se sigue preguntando cómo hay gente que lo sigue apoyando. Nosotros también, pero evidentemente por el desastre que ustedes dejaron. Siempre remarco lo mismo yo, ¿no? ¿Por qué hay policías? ¿Por qué existe la policía? Porque existen los ladrones. Claro. Si no hubiese ladrones, no habría policías. A los ladrones, a los cabecitas, le diría yo, los policías existen por ustedes, no por nosotros, no por los que no hacemos cosas ilegales. La policía no existe por mí, existe por ustedes, porque roban, porque violan. Bueno, los mismos peronistas reconocen que sus errores llevaron a que Milei aparezca. A eso voy yo. Milei existe por el kirchnerismo. Claro. Y una parte de Macri y una parte de Macri. Sí, claro.
No, pero existe por el kirchnerismo. Milei es una construcción del kirchnerismo. No hubiese habido un Milei en la Argentina que todos los días nos sorprende, para bien o para mal, siempre sorprende para bien, aún los que creemos que el rumbo más o menos creemos que hay que sincerar las cosas, ordenar la economía, no a costo de los jubilados, como hace Milei, en buena parte también con lo heredado. Lo que estoy remarcando es que este Milei, esta construcción de un presidente que putea a otros presidentes y se pelea con España y que sale a cantar y que sale antes de cantar sale a hablar y dar una clase magistral que las que daba Cristina Kirchner, porque a Cristina Kirchner también le gustaba dar clases magistrales. Recordemos de dónde venimos. Esta es una construcción del kirchnerismo. Y además, y hay que remarcar que en esta IAF es el lugar donde hoy a la mañana habló Cavallo. Claro. Habló desde Washington. Cavallo, que mirá qué curiosidad en la Argentina, si hay un economista, si hay un profesional que Néstor y Cristina Kirchner tenían como consultor extraordinario de su trayectoria política, fue Domingo Cavallo. Néstor Kirchner lo elogiaba a más no poder. Néstor Kirchner, hasta último momento, es el que él decía que no había que salir de la convertibilidad de Cavallo, como todo el mundo. Después terminó explotando. Previo a Milei, que está charlando y cerrando este congreso, o reunión o conferencia, habló el ministro de Economía. El ministro de Economía habló en ese Caputo, dijo, volvió a negar que el dólar esté atrasado. Dijo que salir del cepo en enero hubiera sido una calamidad y que hacerlo ahora sería inapropiado. Dijo que la recuperación va a ser en B corta. En B corta, vuelve a decir. En B corta. Insistió, bueno, Milei lo dijo ayer, el tema de que los salarios reales y las jubilaciones le están ganando a la inflación, cosa que a mí me cuesta entender. Hoy hablábamos con Enrique Sewach, que es alguien muy interesante, te puede gustar o no, pero es alguien que en general ha sido equilibrado. Muy competente. Enrique es muy competente. Enrique, lo hablamos hoy a la mañana en la radio donde estamos con Fernando, en Radio Colonia, y él nos remarcaba esto de que está agarrado con pinzas, que el presidente diga que los salarios reales le ganan inflación, es porque está atrasado, porque vos el salario que recibís hoy es la inflación pasada, y la inflación de hoy quizás es un poco menos, pero te vuelvo a repetir, es una cosa... Repito, con respecto a los jubilados hay un 35%. Los jubilados perdieron por van a saber cuándo lo recuperan. Por choreo. Lo que han hecho todos los gobiernos, han choreado a los jubilados, que los choreó el primero que fue el propio Néstor Kirchner, cuando metió 4 millones de personas que no habían aportado. Claro. Esto hay que remarcarlo, no hay que tener miedo al decir. Más palabras de Caputo. La gente aguanta el ajuste porque entendió. También habló sobre una recuperación en B y negó un atraso cambiario. Bueno, el atraso cambiario es lo que... Y consideró que salir del cepo en este momento sería inapropiado. Es lo que le contesta Cavallo. Hoy tuvimos de todo en IAF. IAF, repito, que es un lugar donde suele haber los inversores de la Argentina, empresarios muy importantes, inclusive algunos españoles en IAF que habían firmado antes de ayer una carta en rechazo a las declaraciones de Milei, miren lo que es el mundo, ¿no?, contra el propio presidente español. Hablando de lo que vos decís, de que Milei es alguien que vino a cambiar todo, dice, lo que hicimos nosotros no se hizo en 100 años, porque era difícil que la sociedad lo aguante. Hoy la gente dice que puede aguantar. Eso sí es cierto, es una locura. Hasta la propia Cristina Kirchner se pregunta, bueno, mírense al espejo, ¿no? Vean lo que dejaron, vean el país. Por eso la gente aguanta. Porque aún cagándose de hambre, ellos tienen más expectativa de lo que pueda venir sin saber si le va a ir bien o mal, pero lo que no quieren es volver al pasado. Lo que le contesta a Cavallo, que pidió una salida para las clases más débiles, los pequeños ahorristas, la salida del cepo, dice... no tiene fecha la salida del cepo. Bueno, siempre pensamos que se tenían que cumplir 4 cosas. El ancla fiscal, normalizar el flujo y el stock y mantener una relación razonable entre reservas internacionales y pasivos remunerados. Caputo le está respondiendo lo que hizo Milei la semana pasada de forma mucho más cruda, a mi juicio quizá maleducada, como es Milei, de
ahora meterse contra el propio Cavallo, contra varios economistas que están diciendo, Broda es uno de ellos, que son en general economistas tan ortodoxos como Milei, tan liberales como Milei, que vienen remarcando que hay que salir del cepo. Cavallo lo acaba de decir en el mismo lugar donde está Milei ahora hablando, que es en IAEF. Cavallo hoy temprano dijo y volvió a repetir que hay que salir del cepo. Acá dice él, mal, ¿no? Nos dicen que no sacamos el cepo, un poco dirigido a lo que está contando Mariano de Cavallo. Si no sacamos el cepo del día 1, esto hubiera sido, si lo hubiéramos sacado, esto hubiera sido un desastre. Y solo lo sacaríamos hoy, si lo sacaríamos hoy, sería inapropiado. Pasamos de la calamidad a la situación inapropiada, lo que dice que va camino a sacar el cepo sin fecha. El gobierno por lo menos sabe, y esto sí hay que respetarlo o mirarlo, interpretarlo, que el gobierno sí sabe, que eso es positivo, que no hay recuperación económica sin salida del cepo. No existe. Esto lo sabe, el propio Milei lo dijo ayer. No hay B. Primero, la B es difícil saliendo del cepo. Mira vos, no va a ocurrir. Justo estaba leyendo ese tramo. El presentador le dice, bueno, hablemos de la recuperación económica, ministro. Y dijo, claramente va a haber una B corta. Yo soy súper optimista, veo una B corta. Ya hay indicios de recuperación claros. Se están recuperando las jubilaciones, tema discutible, recién lo discutías. Las asignaciones las hemos subido a un 208% con una inflación desde diciembre hasta hoy del 118%. Esto es lo que vos decís que no ve y seguramente los jubilados tampoco lo ven. Los salarios se están recuperando. De enero a hoy el salario privado ya se recuperó. Ministro, no sé, ¿eh? Ahí la verdad que me parece que tenemos alguna discusión. Podemos tener una discusión técnica y él por ahí me gana. No, te la va a ganar, porque él que te va a decir. Claro. Es cierto que bajó la inflación está bajando y hubo acuerdos salariales para los que trabajan en blanco, ministro, y el presidente, que son la mitad de los laburantes. Que es cierto que vas bajando la inflación y que algunas paritarias pueden ganarle el último mes, pero no en lo que corre el año. Ya perdieron este año, jugaron ni que hablar. No hay que en esto mentir a la gente. Y no va a haber B. Y esto, obviamente, digo porque lo veo y porque evidentemente la inmensa mayoría de la gente dice, puede haber una recuperación porque fue tal la caída de la industria y la caída de la construcción, fue tal el año pasado. Aún así, este año, como nos dice Enrique Sola, vamos a estar teniendo recesión y la economía va a perder ¿cuánto? 3 puntos, 3 puntos y medio. Sí, él cree que va un poquito más de 3 puntos vamos a perder, aunque ganemos 5 el año que viene. Aunque podamos ganar 5 y venimos también de recesión, que hay que remarcar a los kirchneristas. Dice, venimos de recesión del año pasado con la maquinita, o sea, Massa nos metió la maquinita y no ayudó en nada porque hizo más pobreza, más desempleo, o el desempleo de alguna manera puedo aceptar que se mantuvo, pero hubo trabajadores más pobres y más recesión, o sea, no ayudó. El consumo de la platita, el plan platita, se fue todo a dólares. Bien. Pero como el gobierno lo tenía pisado, el gobierno anterior, teníamos el dólar en 1.500. ¿Qué más dijo el ministro de Economía antes de que hablara Milei? Dice, cuando viajamos con Milei al exterior, los inversores nos preguntan por qué ahora es diferente y por qué tenemos que creer en ustedes. Y les digo claramente, porque tenemos compromiso. Un compromiso por parte del presidente de hacer las cosas como nunca se hicieron en la Argentina. Hay una sociedad bancando para hacer esto, es una oportunidad única y que hay que aprovecharla. Es clave que el presidente sea economista, le dice a los inversores que cuando han viajado ahora a España y a Estados Unidos y creo que también a Israel, les preguntaban sobre las posibilidades. ¿Por qué ustedes son diferentes a los otros? Bueno, más bien es un canto a la esperanza. Nosotros somos distintos, diferentes. Hace 100 años que no se hace esto en la Argentina. Hay cambios que según ellos ven son rotundos. Entonces les piden un gesto de confianza a aquellos para aquí. Vamos a escuchar un poquitito más del presidente, a ver qué está diciendo, si está cerrando y para ver cómo cierra, ¿sí?
decir, el pass-through es, digamos, el análisis del pass-through es un abuso del uso de la matemática. A mí me encanta cuando viene el economista y dice, no, bueno, lo que pasa es que el pass-through es muchísimo más alto cuando hay inflación más alta y es más bajo cuando hay inflación más obvio. Digo, es un problema de abuso de la estadística. Ese es un caso. El otro caso es cuando se genera el exceso de oferta por impulso a la oferta. Entonces ustedes ahora inyectan dinero, entonces ¿qué es lo que le va a pasar? Primero, ¿qué va a pasar? Le van a subir los precios minoristas. Al mismo tiempo que le suben los precios minoristas, también le suben los salarios. Eso hace que se deterioren las cuentas externas. Y al mismo tiempo también le suben los mayoristas. Y después de eso terminan devaluando. Es decir, que no es, digamos, fíjense que ahí, digamos, el pass-through, entonces, ¿cómo es? Funciona al revés, o sea, ¿cómo anda? ¿Cómo lo explican? Aparte, imagínense que ustedes generan un problema por el exceso de oferta de pesos y entonces después, digamos, que devaluaron por el exceso de oferta de pesos ese, digan, no, bueno, gracias. Ahora tengo que corregir el tipo de... Perdón porque sigue él con su, primero, ¿Cómo le gusta a Milei? Perdona. Con su histrionismo en un momento. ¿Sí? Me vas a acordar a Cristina Kirchner cuando no termina de decir una frase que puede ser interesante, yo puedo compartirlo, no trato de entender aparte, quizás. A mí me parece mucho más interesante lo que dijo el ministro de Economía, porque fue más concreto. No, sin duda, porque dice, se pone no digo que a pasar factura, no digo con el panadero que soy economista, pero si soy empleado público, entonces tira la ironía. No digo que no lo sea, pero hace algunas referencias económicas que seguramente aquellos que somos Leo nos resultan poco comprensibles. Tendríamos que prestar más atención. Estamos en un programa tratando de informarles permanentemente. Dice, le consultan al ministro de Economía sobre la posibilidad de frenar las tarifas en invierno. El ministro, ojo que se viene un invierno muy frío, pero muy frío. Este sábado la temperatura va a ser de las más bajas del año. Dicen que el sábado podría nevar. Y que puede ser... Algún meteorólogo charlando en la radio hoy me lo desmintió. Dijo que sí va a nevar en Bariloche, en Comodoro Rivadavia, en Sierra de la Ventana, ¿Y si nieva? Pero no en el Gran Buenos Aires. ¿Y si nieva? ¿Y si nieva? Bueno, yo te digo lo que Carlos Sotelo, que es un meteorólogo que yo conozco, al que recurrimos permanentemente, me dijo, no va a nevar. Que haya un poquito de escarcha, sí, pero me dice, no va a nevar, no esperen nieve en Buenos Aires. Dicen que va a remarcar, o va a ser uno de los sábados a esta altura de mayo más fríos de lo que se vivió en muchos años. El ministro detalló que al estar bien en el plano fiscal, podemos darnos el lujo de dar una pausa, darle un respiro a la clase media, que también es un objetivo importante. Es decir, que no va a haber aumentos. ¿Sabés lo que está haciendo? No va a haber aumentos. ¿Cómo se llama eso? Nosotros queremos contribuir al proceso de desinflación, eso queremos acentuarlo. Eso se llama, con todo respeto, populismo. ¿Cómo? Populismo. Ah, sí, populismo. Eso es populismo. Si vos me venís a decir que nosotros tenemos que pagar las cosas como son, yo entiendo y estoy absolutamente de acuerdo que no puede ser de un surracho, ¿cómo es que Milei que dice? Motosierra. Con la motosierra. No, que no tiene que ser de un cerro. Como en el campo le está dando un afloje. Obvio, está haciendo Macri. Está haciendo lo de Macri. Está haciendo diciendo, sí, metí la motosierra, hice lo que hice y ahora, como con las prepagas se me fue la mano, como con las prepagas está esto hiriendo, dañando, enojando a mis votantes, voy a empezar a prolongar todo lo que quiero hacer en el tiempo. Entonces dice él, vamos a retrasar las tarifas, que en algún momento la van a tener que evidentemente sincerar, porque eso es lo que está proponiendo Milei. Otra cosa, el dólar subiendo al 2% mensual, Fernando. Sí. La gente, ¿qué va a hacer? Se va a ir al dólar. Si al dólar oficial vos lo tocás 2% mensual desde diciembre y tuviste 25% en diciembre, 20% en enero, no me acuerdo, 14% en febrero, creo que 13% en marzo y ahora tuviste 11%, creo, en abril, y el dólar durante esos 5 meses se fue, se llama crawling peg, se fue ajustando solo el 2%, es obvio que el dólar está atrasado y por eso el dólar está siendo caro y por eso los turistas se están yendo del país. Porque los turistas que venían a comprar por el 2x1 ya no vienen a comprar por el 2x1. Y por eso ves cuando vas a un restaurante, como hoy con Fernando Niembro que empezó
Niembro empezó hoy a la mañana a decir todas las promociones que veía que le llegaban a él por su tarjeta de crédito, obviamente, en un banco. Y empezaba 40%, 30%, 50% en cada uno de los lugares, que eran lugares en general de clase media para arriba. ¿Qué pasa? A esos lugares iban los turistas. Correcto. Y a esos lugares los turistas no van más. Y los dueños de esos lugares que habían tocado los precios abusivamente, un plato de, ¿cómo se llama? Pastel de papa, 40.000 pesos, un plato de pastel de papa de 40.000 pesos, obvio que no van a tener lugar. ¿Por qué? Porque el turismo no está para pagar eso ahora, porque parece caro. Hoy 40.000 pesos para cualquier turista del mundo, un europeo, un chileno, un brasileño. Ni te digo un argentino. Ni te digo un argentino. Por eso estoy remarcando lo que está sucediendo. Se llama crawling peg. ¿Qué dice el presidente? Con sentido común, que es un gran debate. Dice, si el dólar blue no me sube, ¿por qué yo tengo que devaluar? Claro. Porque yo digo, si ustedes dicen que el dólar está atrasado, el blue, que estaba hasta la semana pasada en 1.000 mangos o en 1.090, debería empezar a subir. O casualidad, empezó a subir. Hoy terminó a 1.230. A ver un poquitito. Ya 1.200 gambas es un tema. A ver un poquito más de Milei, más de cosas concretas, de como hizo el ministro de Economía, más de lo que la gente entiende. A ver, presidente. Nosotros y la convertibilidad, porque básicamente la convertibilidad, es cierto, bajó la inflación más rápido que nosotros. Ese es un punto, yo no lo niego. Pero básicamente pasaron algunas cosas en el medio. Antes de la convertibilidad hubo dos hiperinflaciones. La de Alfonsín, qué hijo de puta, más o menos 5.000% de mayorista, y la de Menem, después del plan Mungibor y el plan Herman, no sé cuántas versiones hubo. Hubo dos hiperinflaciones. Eso no es menor, porque eso lo que hace es destrozar los agregados monetarios. Por lo tanto, o sea, cualquier esquema que ustedes fijaran del tipo de cambio, ¿qué pasa? Ustedes tenían un montón de demanda de dinero para adelante, con lo cual, digamos, esa propia dinámica de la demanda de dinero los iba a poder ayudar a anclar el nivel de precios, al margen de que fijaron el tipo de cambio. Ese es el primer punto. El segundo punto es, una de las cosas que nosotros estamos haciendo, y parece que muchos se les pasa por alto, es que nosotros estamos estabilizando sin violentar los derechos de propiedad. El trabajo del señor Kirno, que está acá, y el trabajo del señor Bausili, que no sé si está, digamos, o sea, ¿dónde lo dejaron a Santiago? Básicamente lo están haciendo sin violentar el derecho de propiedad. Porque quizás no lo recuerdan, eran chicos, pero hubo algo que se llamó Plan Bonex. Y de hecho, una sarta de mentirosos econochantas se la pasaron diciendo que nosotros íbamos a expropiar. Y lo más interesante es que estamos tardando más en la estabilización, básicamente porque hemos decidido no expropiar. Y tampoco podemos determinar cuándo vamos a terminar con este proceso, porque como es un proceso de mercado y el mercado es la decisión de los individuos, dependemos de cómo decidan los individuos. Por ende, digamos, no podemos determinar la velocidad del día. ¿Qué día abrís el cepo? No lo sé. Porque como lo estamos haciendo mercado, lo determina la gente. ¿Está claro? Y además, tampoco fijamos ningún precio. Vení. Es realmente un showman. Es un showman. Hay un tema que tiene que ver con... Claro, ¿no? Está claro a quién le está tirando los... Sí, a Caballo. A Caballo, claro. A Caballo, que hace un ratito habló ahí, desde Washington. Bien. Y volvió a repetir que hay un tema que tiene que ver... Y se metió hasta con la convertibilidad. Sí. ¿No? Sí. Bueno. La convertibilidad cambió muy rápidamente los ejes de la inflación, pasó a 0, 1 o a menos, en algún caso menos de 1. Hay un tema estético que le aconsejaron a Milei, que cuando vaya a un lugar que organiza él o se organiza en la Argentina, el salón tiene que estar oscuro y la luz tiene que reflectar sobre él. Mirá. La figura tiene que ser él. Y todo lo demás tiene que estar en oscuro. ¿Para qué? Para que se evidencie que quien tiene la atención no es el que por allí está comiendo caramelos y distrae, tose y está lejos, sino él. Fijen todos los que están allí. Mañana me parece que va a pasar exactamente lo mismo. Todo oscuro, el Luna Park, que va a estar repleto. Los que me contaban que es todo oscuro,
vaya a saber qué tono utilizan, pero va a haber seguramente un atril como este, aunque yo creí que iban a ser a lo americano, o como hacía Macri, redondo para hablar a todo el mundo. No, bien, va a ser nada más que entonces un atril como este, o un escenario un poco más grande, porque va a estar expert, y la luz reflejada sobre él. Mirá lo que estamos hablando, de luz, Fernando, de luz. La estética. Es muy importante para la estética. Digo que no, lo interesante es lo que produce este tipo. Entonces, quiero decir dos cosas. Una cosa es, voy a tratar de ser lo más equilibrado posible. Una cosa es decir, cuando habla él y da argumentos económicos, puede dar argumentos de cualquier cosa. Como no lo entendés, puede decirte, él puede sacar de la galera argumentos de cualquier cosa para justificar cualquier cosa que hace y la gente no va a entender un soroco. Pero va a decir, no, habla como un economista, es la verdad. Sí. Pero puede tener argumentos de cualquier disparate, puede meterse con la convertibilidad y habrá otro economista que le diga con otros argumentos todo lo contrario de lo que dice él. Claro, porque ¿qué pasa? La academia tiene también varias formas de mirar la economía y la biblioteca también tiene tomos de todos los colores. Hoy, cuando hablamos, todos los días, hablamos con todos los economistas del país, aquí o en la radio, cada uno te lo explica a su manera. Están los que adhieren a los conceptos de Milei, que él además adhiere a una escuela que es muy antigua, como la escuela austríaca, y que él quiere imponer después de 200 años en este país. Mirá que todo cambió. Además, me vas a acordar del kirchnerismo. Digo, con esto se van a enojar mis amigos kirchneristas. Pero la verdad... te voy a preguntar por el kirchnerismo. Quiero saber qué pasó con Espinosa. Ahora te voy a hablar, pero déjame cerrar con esto que me parece interesante, que es... Básicamente, porque el kirchnerismo, a ver, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hoy estuvo con Espinosa apoyándolo en el medio de lo que es la denuncia por abuso sexual, después te voy a contar, hoy hace un ratito estuvo repartiendo patrulleros, el gobierno kirchnerista dejó de medir la pobreza porque era etiquetar a los pobres. Claro. A ver, y decir, no podemos, flaco. Y decía no, y reformulaba el INDEC con Moreno, porque decía que una cosa... O sea, y daba argumentos. Moreno, cuando habla, también es un tipo que te da cuestiones técnicas. Y te convence, quizás. Y hasta quizás te convence. Pero puede decir tantas boludeces, Moreno, como las que dice Milei ahora, con el solo hecho de argumentar. Hay argumentaciones para todo. Lo que yo estoy pidiendo son resultados. La única verdad es la realidad, son los resultados. Cuando el kirchnerismo dejó lo que dejó y el desastre que dejó, todos los argumentos de Cristina Kirchner, evidentemente son argumentos que son falaces. Si a Milei le va mal, todos estos argumentos, ¿Milei qué va a decir? Si no va en B, acordate lo que dijiste hoy, ¿eh? Hoy, lo que dijo el ministro. Hoy es 20 de mayo, 21. El ministro de Economía. Hoy es 20 de mayo. Lo dijo en ese lugar. Bueno, hoy acordate, no va a haber en B. ¿Y qué va a decir ahora? Va a tener otra biblioteca, el propio Milei y el propio Caputo, para decirte por qué no hubo B. Porque nos van a seguir mintiendo, me dicen, la verdad no se equivoca. Bien, bueno, lo dice. Me parece que abundamos en Milei. Abundamos en Milei, ¿sabes por qué? Porque mañana tendremos un programa dedicado a Milei. Déjame cerrar con esto, nada más, dame 3 minutos más. ¿Qué es esto? Estamos hablando de Milei como antes hablábamos con Cristina. Es cierto eso. Es lo disruptivo. El mundo, hoy me contaban, un alemán que habla muy bien español, que nosotros tenemos para consultarlo de cosas del diario. Dice, ¿ustedes no tienen idea de lo que es Milei? No tienen... Como, la repercusión alcanzada por él. Como no entendíamos lo que era Maradona. Mi hijo dice, ustedes no entendían a Maradona lo que era, que después nosotros entendimos Maradona. Messi, hasta que Messi no ganó la Copa del Mundo, nosotros no sabíamos. A Messi te ibas a cualquier lugar del planeta y era Messi. Hoy te vas a buena parte de Europa, no digo todo, y es Milei. Sos argentino y te pregunta por Milei. Eso no significa que aprueben a Milei, que los seduzca lo que piensa, así como es, de qué se trata. Hoy España está paralizado por Milei. Bueno. Y mañana, cuando cante y haga alguna alusión, acordate, va a ser alguna alusión a España. ¿Por qué? Para que vaya a Europa, para que tenga repercusión. Y Milei lo que le va a ofrecer a Vox, que siempre está entre el 8 y 10% de los votos, acordate, va a pasar... Un poco más arriba de 10. 10, 11. 12, 14. Bueno, va a llegar a 16 o a 15, a 16. Le va a dar 2, 3 puntos más. No, tampoco tanto, pero le va a dar. Esto es lo que está haciendo Milei. Milei es un fenómeno. Es un fenómeno. Y es lo que más le agrada a él, lo que más satisfacción le da. Entiéndanlo. A Milei le da tanta satisfacción, o más satisfacción, y esto lo digo yo,
ser un líder o un embajador de los libertarios en el mundo que arreglar las cosas en Argentina. Él sabe que para arreglar las cosas en Argentina... Ya te dije que son dos líderes, Sánchez y Milei, quizá de tono menor, si vos tomás líderes como pueden ser Trump o Biden y los rusos o los chinos, en la batalla cultural. Ellos plantean una batalla cultural también en Estados Unidos, unos y otros, demócratas y republicanos. Putin, su batalla también más unida a China, y también aparece un nuevo actor que es India. Los indios, además, también, que tienen más habitantes que los chinos. Mirá lo que es Milei. Pero para un minuto, vamos. Decime por qué Kicillof fue a verlo a Espinosa si Espinosa fue señalado como alguien que cometió un abuso. Espinosa tiene desde hace 2 años una denuncia de una mujer que fue su secretaria, que hoy está viviendo en Estados Unidos por abuso sexual, por violación. ¿Se fue? Por violación. Se fue del país. ¿Se tuvo que escapar del país? No sabemos, tuvo que escapar. Yo pude hablar con ella una vez, hace tiempo, cuando presentó la denuncia. Después, medio como que el juicio siguió, pero ella no quiso inclusive declarar más. Se retrajo un poco. Muchos remarcan que hubo plata en el medio. O algún susto. O algún susto, no lo sé. Lo que sucedió es una cosa rara, voy a tratar de explicarla. ¿Y qué es lo que dice Espinosa? Que Espinosa estamos hablando del dueño de la matanza, no del intendente. Estamos hablando del dueño, del mandamás, del patrón de la matanza. No hay nada, no vuela una hoja sin autorización de todo lo que es la estructura política de lo que es ¿qué es para el peronismo la matanza? Su bastión. Es el bastión. Histórico. Sí, es el que le da los votos, ¿no? Es la tercera provincia del país, o la cuarta, yo ya no me acuerdo. Pero lo que estoy remarcando es que esta denuncia fue por violación a una joven, en ese momento creo que tenía 21 años. Esto fue la denuncia hace 2 años, no me acuerdo bien cuándo fue el hecho. El hecho fue en la capital federal, no fue en la provincia de Buenos Aires, por eso interviene la Justicia Nacional de la capital. Porque hay muchos intendentes que lideran en el Gran Buenos Aires y viven en la capital. No solo eso, sino que eso fue una gran contrariedad para el propio Espinosa, porque si hay algo que sabemos, Fernando, que la provincia de Buenos Aires y su justicia y la política es como pasa en todas las provincias. Está absolutamente cooptada por el poder político. ¿Por eso una sanción tan leve para él? No, lo sobreseyeron. Perdón, lo procesaron. Pero Espinosa va a ir a juicio, muy probable que vaya a juicio. Espinosa está complicado, y explico por qué. Hay un fiscal en la Está Raúl Lavie escuchándonos, ¿eh? Ya vamos con él. Dame un segundito. El fiscal, que es el que reúne las pruebas, que se llama fiscal de garantía, tenés una jueza de garantías. El fiscal que reúne las pruebas, y después está la víctima, que es la chica, y los abogados de la víctima es la querella. Las pruebas, el fiscal dice, con estas pruebas yo pido el sobreseimiento de Espinosa. Le pidió el fiscal, que conocemos algunos y que tiene muchos amigos políticos, no digo que esté mal, pero le pidió el sobreseimiento. La jueza, cuando ve todas estas cosas, es cierto que no hay un cúmulo de pruebas grande, sobre todo porque la chica se fue a Estados Unidos, pero la jueza dijo, no, para mí vos no estás investigando tan bien, yo no creo que hay que sobreseerlo, vamos a pedirle a un fiscal de alzada, se llama, o sea, de la Cámara, que vea lo que vos me estás pidiendo. Que investigue. Eso puede pasar. El de alzada le dice al fiscal, no, seguí investigando, no pidas el sobreseimiento, te doy 4 meses. El fiscal siguió los 4 meses y volvió a pedir un segundo sobreseimiento. La jueza también dijo, no estoy de acuerdo con lo que me estás pidiendo vos, el fiscal, y le pregunto al mismo de Alzada, volvió a pedir sobreseimiento. ¿Para qué? Y ahí el fiscal de Alzada se mete en la investigación y le dice, para mí hay que procesar. Y ahí es cuando la jueza lo procesa. Y esto probablemente para Espinosa es una enorme mala noticia, porque va a ir a juicio y es uno de los muy pocos intendentes, sobre todo con el poder Espinosa, que alguna vez lo vamos a ver sentado en un jurado. Recordemos que ante un jurado. Martín Insaurralde sigue vivito y coleando, sí, hasta haciendo política y mostrándose en las redes sociales. Martín Insaurralde, recordemos el socio de Máximo Kirchner y de Sergio Massa, porque eran socios que lo vimos como lo vimos. Esto no nos contó nadie. Lo vimos en el Mediterráneo, en un yate de medio palo verde. No quiero hacerlo esperar a Raúl Lavie,
A ver, cuando hablamos de Raúl, primero buenas noches, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Sara? Me gusta saludarte. Muy bien. ¿Qué sos, mejor actor que cantor o cantor que actor? No, soy un artista que ama las dos cosas, o sea, mi trabajo se desarrolla sobre un escenario y tengo la virtud de poder desarrollar mi trabajo, mi cosa de actor, además de cantante. Por supuesto, comencé como cantante, pero yo mismo traté de agregarle un plus a toda esa carrera para tener permanencia, para poder seguir adelante con mis sueños, y por suerte lo logré en base a trabajos, en fin, a tratar de no desaprovechar las oportunidades. Raúl, ¿estudiaste canto o fue natural, te nació espontáneamente porque tenías muy buena voz y todo el mundo te decía que cantabas? Bueno, estudiar como estudiar, sí, hice algo de cosas, pero más que nada yo ya venía con una, digamos, con un instrumento como preparado, con la voz ya desde chico impuesta, una voz potente. Y bueno, después, lógicamente, siempre hay que seguir un poquito más adelante para poder responder a las exigencias propias de este oficio, ¿no? Pero por sobre todas las cosas yo lo encontré en un libro. O sea, por eso lo digo siempre, que aprendí a cantar con un libro y aprendí a crecer intelectualmente con ellos, con los mismos, con los libros. Yo tuve que empezar a trabajar a los 12 años cuando terminé de la primaria para ayudar a mis abuelos y ayudarme a mí mismo. Y no pude seguir una carrera como a mí me hubiera gustado, porque me interesaba mucho conocer y aprender. Lo hacía en el colegio primario. Yo trabajaba a mediodía, porque era menor de edad, y me iba a la biblioteca del colegio Leandro Alem en Rosario, y allí tomaba una enciclopedia u otros libros y aprendía historia, geografía, etcétera, y después seguí leyendo mucho y encontré un libro relacionado con el canto, con la forma de emitir y de transformar esa cosa que yo tenía en sonidos, y bueno, seguí esas instrucciones y pude poco a poco, pero el trabajo me enseñó también. Porque yo empecé a los 14, a los 15 ya me hice profesional y seguí adelante tratando de crecer como cantante. Y bueno, pude hacerlo, y cuando llegó un momento dije, bueno, ahora tengo que agregarle un plus a este comienzo de esta vocación, y quise ser actor, lo tenía también en las venas, y comencé a golpear las puertas y pude en el 65 hacer mi primer trabajo teatral en el Teatro San Martín con Locos de Verano. Y después ahí vinieron otras pruebas, otras cosas. Bien. Que me permitió también crecer como actor. Después vino el cine. Y bueno, pude construir una carrera. Dime lo siguiente, ese libro que encontraste en aquellas bibliotecas que frecuentabas, ¿tenía que ver con la técnica del canto? Bueno, en principio yo comencé con una enciclopedia. Tenía 13 años cuando empecé a ir a esta biblioteca, que se llamaba El Tesoro de la Juventud. Con eso comencé, digamos, a aprender geografía, historia, sí, claro, y todo lo relacionado. Sí. Yo tenía, por suerte, una buena escritura, ya que me gustaba dibujar y pintar, y tenía una hermosa letra, comprensible, y también eso me ayudó mucho. Posteriormente pasaron los años, y a eso de los 19, 20 años, encontré un libro relacionado con la técnica de la gente que estudia
la técnica vocal, ¿no? Era más que nada para profesionales, y yo de ahí saqué muchas cosas. Esa voz, había que modularla, había que afinarla. Vos tenías el vozarrón, tenías esa voz que es tan característica, tan querida por los argentinos, pero vos tenías que producir algún tono mayor, algún tono menor. Eso es lo que pregunto. Si así como al jugador de fútbol, desde chico, tiene virtudes, pero le van enseñando una determinada técnica, el cantante también, por más que tenga una voz esplendorosa, tiene que aprender altos, bajos, tonos. Sí, uno tiene una tesitura vocal y tiene que desarrollarla. Pero, digamos, hay cosas que no se aprenden. El ser afinado, la afinación es natural. El fraseo, por ejemplo, que uno tiene que emplear para transmitir una canción, no se aprende. Eso es también cuestión de oído, la musicalidad que uno lleva dentro. Todo ese tipo de cosas lo hacen posible. Y después, bueno, vuelvo a repetir, yo seguía los ejercicios de cómo respirar para cantar, tenía los ejercicios vocales, todo eso yo me encerraba en el baño de donde vivía y hacía todos esos estudios allí mismo. Y después los practicaba en mi trabajo. O sea, yo en esa época trabajaba con Héctor Varela y tenía actuaciones diarias y radio, bailes, etcétera. Y bueno, toda esa técnica que iba incorporando la ponía a disposición en mis trabajos, a desarrollarla en mi trabajo. Y bueno, fui creciendo y poco a poco también se fue asentando mi voz. Pero vuelvo a repetir, yo venía dotado de un oído musical importante que me permite jugar un poco también con la música, con las melodías, Héctor, en fin, todo ese tipo de cosas que hoy la gente me conoce perfectamente. Nombraste a Héctor Varela y los jóvenes quizás no saben quién es. Tenía una gran orquesta Héctor Varela, ¿no? Estoy hablando del año 57. Sí. 57. Había un gran despliegue de orquestas importantísimas en la Argentina, sobre todo, y en Buenos Aires. Y entre ellas estaba Héctor Varela, que era el éxito de la juventud en esa época. Claro. Y vendía muchísimos discos. Y bueno, yo empecé a los 18 años con mi programa propio en Radio El Mundo, con la orquesta estable de las radios. En esa época había 20 o 30 músicos en cada radio de Buenos Aires, y esta era dirigida por Víctor Uchino, y a su vez Antonio Carrizo era el director artístico, y ellos me escucharon cantar. Yo di una prueba e inmediatamente firmé ese contrato en Radio El Mundo. Cuando recién cumplía los 18 años, yo venía de Rosario de trabajar también ya con la música. A partir de los 15 años ya comencé a ser profesional en este caso, ¿no? Ahora. Pero esto me dio la posibilidad de ser conocido en todo el país, y ahí vino Héctor Varela y me hizo una proposición de cantar con su orquesta, y bueno, en ese momento era la número 1. Claro. Y claro. Lo hacía en los Toro Tango Club, hacía un cabaret, hacía bailes, por supuesto, recorrimos muchas ciudades del país, y eso me hizo muy popular. Y después vinieron las otras cosas. Y yendo, eso te iba a decir. En fin, yendo, lo que me sirvió Raúl, un para poco, hacerme cada vez más conocido, y hasta hoy ya llevo 72 años de cantarle a 5 o 6 generaciones de argentinos. Decime, y parece mentira, pero hoy estoy viviendo una realidad que me llena de satisfacción, de orgullo, de alegría. La siento como una cosa muy generosa que me está pasando, con ya muy afirmado en esto, con el público, que me dispensa todo su afecto, su cariño, su respeto. Así que estoy muy feliz con la realidad que estoy
ejercía la medicina relacional. ¿Y vos formabas parte de ese grupo? ¿Ahí cantabas tango? ¿Eras el que...? O sea, canté de todo y sigo haciéndolo. Yo soy un cantante popular y amo la música. La música no tiene desde que comencé cuando era chico, por supuesto. ¿Eso hizo que te invitaran a Broadway a cantar en un momento determinado que no era un...? Yo, por ejemplo, cuando hice El violinista en el tejado, vino el presidente de la DAIA. Que, bueno, algunos no tienen trabajo, pero otros sí lo tienen. Deben fijarse en tu ejemplaridad, porque sos un hombre que tiene la edad que tiene, que ha pasado por todo lo que pasó, con todos éxitos permanentemente, y eso se debe a la constancia, no solo a tus cualidades como actor y tus cualidades también para cantar. Pero no importa, supongo que me estás escuchando. Sí, te estoy escuchando y te estoy agradeciendo que hayas estado con nosotros y que para mí, y yo creo que para muchos argentinos, además de ser un cantante, quizá el mejor, un actor de los mejores, sos un ejemplo para los argentinos, porque a los 86 años decís, en enero tengo 25 trabajos que hacer en Japón, y hay algún chico hoy que no quiere mover la cámara de aquí para allá y dice, uy, qué trabajo mover la cámara de allá. No, extraordinario, Raúl. Te voy a despedir con un aplauso, ¿sí? ¿Puedo? Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Es mi vida y agradezco a Dios esta posibilidad de seguir brindándome al público que lo necesita tanto. Sí, muy bien, muchas gracias. Y saludos, saludos a tu familia. Ha sido un gusto escucharte. Chao, querido, muy amable. Bien, una figura central de la cultura argentina, Raúl Lavie, sin ninguna duda. Uno lo tiene por el registro de algún tango, de alguna otra canción, pero cuando uno recorre su carrera, es una carrera que empezó a los 12 años, tiene 86 y tiene proyectos para el 2025 para ir a cantar a Japón. La verdad, sinceramente, a mí me parece una maravilla cantando, actuando y una maravilla de ejemplo como persona de cómo hay que hacer un esfuerzo, teniendo dotes, sí, seguro, pero cómo hay que hacer un esfuerzo para llegar a ser no solo un ejemplo en la música, sino también un gran artista como lo es él. Nos vamos, mañana estaremos aquí. Seguramente mañana el programa estará casi copado por Milei, porque Milei anuncia que no solo va a presentar un libro, no solo anuncia que va a tener una charla con expertos, sino que va a cantar, ¿sí? A cantar. El presidente de la República en un momento de tanto conflicto como el que tenemos con España. Que la pase bien, que tenga buenas noches y los esperaremos mañana. Chao.